Bueno, nos toca hoy ver estas estructuras. Siempre traigo a colación esta diapositiva inicial, ¿no es cierto?, que vimos al comienzo de las clases de sistema motor. Hola. Donde teníamos neuronas motoras superiores que se comunicaban con las inferiores, que a su vez se comunicaban con los músculos esqueléticos, el circuito de neuronas, interneuronas que modulaban a las inferiores, y ahora estamos viendo estas dos estructuras. Vimos ayer cerebelo y hoy vamos a ver ganglios de la base o ganglios basales. O sea, son dos estructuras que no se comunican directamente con las motoneuronas inferiores, ni de la médula ni del tronco encefálico. Se comunican con las motoneuronas superiores de corteza y tronco encefálico, y es así como modulan el movimiento. Ganglios de la base. Son una serie de, se las llama ganglios, pero en realidad son acúmulos, son núcleos neuronales, ubicados profundamente en el encéfalo. Ahora les voy a, acá no los ven bien, los van a ver mejor en este corte sagital. Cuando hablamos de núcleos de la base, estamos hablando de estos núcleos, del caudado y el putamen, que juntos, estos acá no se los ve, pero están unidos, y por eso juntos constituyen el núcleo estriado. El caudado y el putamen. El globo pálido externo, el globo pálido interno, el núcleo subtalámico de Lewis y la sustancia negra compacta y reticular. Esos son los llamados ganglios de la base. Repetimos, caudado y putamen, que juntos tienen la misma estructura histológica y están unidos por la cola y por delante, y por eso constituyen juntos el llamado núcleo estriado. Luego tenemos el globo pálido externo, el globo pálido interno, el núcleo subtalámico de Lewis, porque acá está el tálamo, ¿ven? Núcleo subtalámico de Lewis, y la sustancia negra, que se llama así porque sus neuronas tienen neuromelanina, y por eso se las ve de color oscuro. Y hay dos zonas dentro de la sustancia negra, una que es bien compacta, donde están más agrupados los cuerpos neuronales, y una que se llama reticular, porque es más laxa, se ven los axones y constituyen como un reticulado. Vamos a ver entonces cómo interaccionan estas distintas estructuras. Así como decíamos para cerebelo, todo lo que entra a cerebelo primero pasa por los núcleos profundos y después va a la corteza. Todo lo que sale de cerebelo primero pasa por el núcleo profundo y después va a las regiones extracerebelosas. Acá pasa algo similar. Todo lo que entra a los ganglios basales le va a llegar de corteza y a través, haciendo una parada en el tálamo, va a volver a corteza. O sea, los ganglios basales participan, ¿cuál es este? Participan en circuitos corteza, ganglios basales, corteza. Toda la información que entre al circuito de los ganglios basales va a entrar por el estriado. O sea, todas las aferencias que quieran entrar al circuito de los ganglios basales van a entrar por el estriado, o sea, por el caudado y por el putamen. Y una vez que el circuito de los ganglios basales procesa la información, la salida del circuito es por el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Es de allí de donde van a partir los axones vía tálamo nuevamente hacia la corteza. O otra de las eferencias que tiene este circuito es un núcleo por ustedes ya conocido y espero recordado, que es el que vimos para el control de los movimientos oculares en la protuberancia, la formación reticular pontina paramediana, o sea, la que le manda la orden a los núcleos oculares para que contraigan los músculos oculares. O sea, el circuito se conecta con el tálamo y vía tálamo con corteza, pero también con la protuberancia, con el centro de la mirada. ¿Qué células constituyen el estriado? Las principales células son estas, son las neuronas espinosas. Estas células son GABAérgicas, o sea que lo que sale del estriado es inhibitorio. Son las principales células del estriado. Luego tenemos interneuronas.
Dentro de estas interneuronas tenemos estas que tienen una arborización muy grande y son neuronas colinérgicas, o sea que secretan acetilcolina, y son las que asocian las distintas partes del estriado. Y después tenemos dos neuronas, una de cuerpo ovoide y uno de cuerpo redondo, que son interneuronas inhibitorias, porque el principal neurotransmisor es el GABA. Y lo que se diferencian entre ellas es los cotransmisores que usen. Fíjense, este usa TRH, que ustedes lo conocen como una hormona, ¿no es cierto? Es el factor hipotalámico de secreción de tirotrofina, pero usado aquí como neurotransmisor. También la sustancia P, y acá tienen otra hormona, que ¿dónde la vieron? Somatostatina, en hipófisis. No es somatotrofina esta, es somatostatina. ¿Dónde la vieron? ¿En digestivo? ¿En qué parte de digestivo? Claro, es una hormona inhibitoria. La vieron también en páncreas, ¿no? Ustedes vieron páncreas ya, ¿no es cierto? Entonces vieron también a la somatostatina como regulando la secreción pancreática. Pero acá como neurotransmisor, estas se consideran las principales interneuronas inhibitorias del estriado. Y estas tienen la característica de que como secretan óxido nítrico, el óxido nítrico ¿qué efecto tiene sobre los vasos? Es vasodilatador. Entonces, el concepto que se tiene es que estas interneuronas, como producen vasodilatación, pueden regular el flujo sanguíneo en el estriado. Y al regular el flujo sanguíneo, regulan la liberación de neurotransmisores del resto de las neuronas que están ahí. Entonces, así tenemos la composición histológica del estriado. Las espinosas son lejos las células más abundantes, ¿no? Un 95%, pero se distinguen dos poblaciones de células espinosas que se diferencian por el cotransmisor que utilizan. Hay una población de células espinosas que es la que se comunica con el globo pálido externo y usa como cotransmisor la encefalina, es esta vía que está acá. Y hay otra población de neuronas espinosas que es la que se comunica con el globo pálido interno y la sustancia negra reticular, que usa como neurotransmisor, cotransmisor, la dinorfina o la sustancia P. Pero si tenemos que de algo acordarnos es que las espinosas son inhibitorias. GABA, todas. Algunas con un neurotransmisor como cotransmisor y otras con otro. Otra cosa que se vio interesante dentro del estriado es que hay zonas diferentes, ¿no? Y se distinguió entre unas zonas más compactas que se llamaban estriosomas o parches y otra zona más laxa que se llama matriz. Lo que llamaba la atención es que histológicamente eran iguales. Lo único que se veía diferente es que la matriz tenía una gran concentración de acetilcolinesterasa, por lo cual debido al hecho de que las interneuronas colinérgicas se arborizan mucho en la zona de la matriz. Y la otra diferencia entre las dos zonas es de dónde reciben aferencias. Los estriosomas o parches reciben aferencias de la corteza límbica. En cambio, la matriz recibe aferencias de las otras cortezas, la asociativa y la somatosensorial. O sea, histológicamente podemos distinguir dos tipos de estructuras dentro del estriado, los estriosomas y la matriz. ¿En qué se diferencian? Es en las aferencias que reciben. Los estriosomas entonces reciben de las cortezas límbicas y los de la matriz, las células espinosas de la matriz, reciben de las cortezas asociativas y somatomotoras, sensitivo-motoras. El estriado dijimos que es la zona de entrada al circuito de los ganglios basales. ¿De dónde le van a llegar aferencias al estriado? Y le van a llegar de la corteza, que por supuesto son excitatorias, o sea, glutamatérgicas. Le van a llegar del tálamo, que también son excitatorias. Y le van a llegar de la sustancia negra compacta, esta que está acá. Este núcleo, que se llama sustancia negra compacta, libera dopamina.
Y la dopamina sí, sube por esta vía, que es nigroestriada, y puede estimular o inhibir a las células del estriado. Ahora vamos a ver. En principio, ¿de dónde recibe aferencias el estriado? De la corteza, del tálamo, y de abajo le viene de la sustancia negra compacta. ¿Y a dónde va a mandar las eferencias? Y a los otros núcleos de la base. Y vamos a ver que en algunas zonas se comunica con el globo pálido externo y en otras con el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Este es el circuito más básico de los ganglios basales y el que ustedes podrían llegar a memorizar, ¿no? Entonces, ¿de dónde reciben las aferencias y a dónde van las eferencias? O al globo pálido externo o al globo pálido interno. Siempre GABAérgicas. Si miramos una neurona espinosa del estriado, lo que llama la atención y es muy interesante es cómo le llegan las aferencias, a qué lugar de la neurona, porque depende a qué lugar lleguen las aferencias el grado de control que van a tener sobre los PEPs que descargue y luego los potenciales de acción que descargue esta neurona. Entonces, fíjense, las neuronas inhibidoras, las chiquititas esas que están dentro del estriado y que son GABAérgicas, hacen sinapsis aquí, ¿no? En el cuerpo de la neurona. Por lo tanto, tienen una modulación muy fuerte sobre lo que vaya a descargar la espinosa. Las otras neuronas excitatorias, como son las que vienen del tálamo o las que vienen de la corteza, terminan en las puntas de las espinas dendríticas. Y las que vienen de la sustancia negra compacta que traen dopamina como neurotransmisor terminan en la base de las espinas, o sea, tienen mayor efecto modulatorio si terminan en la base que si terminan en las puntas, ¿no? Entonces, la disposición de las aferencias nos está indicando el grado de modulación que ejercen esas distintas aferencias sobre el funcionamiento final de las neuronas espinosas. Esas aferencias corticales, cuando llegan al circuito de los basales, sobre todo al estriado, ¿se ubican en cualquier lado? No, no se ubican en cualquier lado, sino que siguen una distribución particular. Al caudado van a llegar las aferencias de las cortezas asociativas y de la corteza que maneja los movimientos oculares. ¿Se acuerdan el campo ocular frontal que vimos en los movimientos oculares? Bueno, el caudado recibe de ahí cortezas de asociación, que las vamos a ver el lunes, son la frontal, la temporal y la parietal, y de las cortezas que manejan los movimientos oculares. El putamen, por el contrario, recibe fundamentalmente de las cortezas motoras, o sea, la motora primaria, la suplementaria, la premotora, de las sensitivas, tanto primarias como secundarias, de la visual secundaria y de la auditiva secundaria. O sea, recibe de todos lados. De donde no recibe es de la visual primaria y de la auditiva primaria. Pero después recibe de las sensitivas, de las motoras y de la visual y auditiva secundarias. O sea, que tienen información más procesada. En tanto que la parte más ventral del núcleo estriado, donde está el núcleo accumbens, recibe fundamentalmente de la corteza límbica. Y este lo vamos a volver a ver cuando veamos sistema límbico, esta zona, ¿no? Porque está relacionada con el sistema límbico. Así que, resumo. Núcleo caudado recibe las aferencias de cortezas asociativas y cortezas que están involucradas en los movimientos oculares. Putamen recibe de las cortezas sensoriales, motoras y la auditiva y la visual secundarias. Y el estriado ventral le llegan las aferencias de las cortezas límbicas. En base a esas aferencias se describen distintos circuitos o sectores dentro de los ganglios basales. Este sería un sector que está acá, ¿no? Asociativo, ¿no? El sector asociativo es el que corresponde al caudado, porque recibe toda la corteza asociativa. Un sector sensitivo motor, que es el que corresponde fundamentalmente al putamen, y un sector límbico, que corresponde al estriado ventral.
Y lo marcamos esto porque los circuitos que vamos a describir ahora llegan o al caudado, pasan por, son procesados por los distintos ganglios basales y vuelven nuevamente a las cortezas que mandaron acá. Entonces, el concepto que me gustaría que tuvieran es: los ganglios basales participan en circuitos que comienzan en corteza, la información es procesada por los ganglios basales y la respuesta vuelve a corteza. Entonces, en base a de qué cortezas vienen y a qué cortezas vuelven, se describen 3 circuitos de los ganglios basales. Un circuito sensitivo motor, que a su vez se distingue uno esqueleto motor y uno óculo motor, o sea, el que controla o interviene en los movimientos somáticos y el que interviene en los movimientos oculares. Un circuito asociativo, dependiendo si viene de la corteza frontal, prefrontal o de la órbita frontal, hay 2 circuitos, y un circuito límbico. Entonces, estos circuitos están determinados por el lugar de origen de las aferencias. Y este es el que también van a recordar más, porque es la base, la alteración de este circuito, que es el circuito esqueleto motor, es la base de la patogenia de la enfermedad de Parkinson. Una de 1000 personas por encima de 65 años padece Parkinson. Es una enfermedad muy común, de etiología desconocida, como vamos a ver ahora, pero tenemos que saber primero cómo funciona normalmente ese circuito para después ver por qué aparecen los síntomas cuando este circuito está alterado. Y esto funciona así. Acá están las neuronas espinosas. Esta y esta son las neuronas espinosas. Estas son las neuronas espinosas GABAérgicas que se comunican con el globo pálido externo. Como es GABAérgico, ¿qué va a hacer sobre esta neurona? La inhibe. Ahora, esta neurona es inhibitoria también es GABAérgica. Por lo tanto, si está inhibida, no puede liberar GABA acá. Entonces, el núcleo subtalámico de Lewis, que es excitatorio, se libera. Y, por lo tanto, excita a las neuronas del globo pálido interno y de la sustancia negra reticular, que son GABAérgicas, por lo tanto, terminan inhibiendo al tálamo. Y al inhibir el tálamo impiden que éste actúe en forma excitatoria sobre la corteza. O sea, lo que estoy viendo es que cuando se activa esta vía indirecta, porque recorre varios núcleos antes de llegar al tálamo, el resultado final es una inhibición de los movimientos. ¿Está? Ahora, estas neuronas se comunican directamente con el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Como son GABAérgicas, lo inhiben. Si lo inhibo, este no puede inhibir al tálamo. El tálamo se libera y excita la corteza. Lo que veo aquí es que cuando se activa la vía directa, se facilita la realización de movimientos, ¿no? Este es el circuito que tendríamos que aprender. Todo lo que sale de allí, GABAérgico. Al globo pálido externo, que es GABAérgico. Al núcleo subtalámico de Lewis, que es excitatorio. Al globo pálido interno y a la sustancia reticular, que son GABAérgicas, tálamo, corteza. Eso no es difícil de aprender. Eso se puede tener el concepto del circuito motor. Entonces, repetimos, hay una vía indirecta que inhibe la realización de movimientos y una vía directa que los facilita. Este es el resumen. Entonces, hay 2 vías que conectan la corteza con los ganglios basales y de esa forma influyen en la realización de los movimientos. La corteza motora, ¿cómo actuarían los ganglios basales? Cuando yo quiero realizar un movimiento, la corteza motora activa la vía directa para facilitar la realización de ese movimiento. Y luego activa la vía indirecta, primero la vía directa para facilitar el movimiento y después la vía indirecta para frenar cualquier movimiento no deseado. Y les doy un ejemplo, porque después lo vamos a ampliar un poquito. Si yo quiero levantar esto, ¿no? Hay una secuencia determinada de contracciones musculares, lo que se llama un programa motor, ¿no? Para realizar este tipo de movimiento.
Mientras yo realizo este movimiento, que se active un programa motor que me sirve para cubrir la cara si me tiran un pelotazo, no está bien. Entonces, lo que hacen los ganglios basales es seleccionan el programa motor adecuado para el contexto e inhiben cualquier programa motor indeseado. La selección positiva se hace por la vía directa y la negativa por la vía indirecta. ¿Sí? ¿Está? Bárbaro. Ese circuito de los ganglios basales, el esqueleto motor, está regulado por las aferencias que le llegan desde la sustancia negra compacta hacia el estriado. Pero es diferente el efecto que la dopamina ejerce sobre las neuronas espinosas de la vía directa que sobre las neuronas espinosas de la vía indirecta. En el caso de la vía directa, a través de receptores D1, la dopamina excita la vía directa. Y en el caso de las neuronas espinosas que dan lugar a la vía indirecta, la dopamina las inhibe interaccionando con el receptor D2. ¿Está? Entonces, la dopamina, que es liberada por las células que están aquí en la sustancia negra compacta, ejerce un mecanismo de regulación sobre las neuronas espinosas que depende de si son neuronas comprometidas en la vía directa o en la vía indirecta. Va a estimular a las directas y va a inhibir a la indirecta. Y ahora vamos a ver, esta es la pregunta. Si la dopamina excita la vía directa e inhibe la vía indirecta, ¿cuál es el resultado final de la estimulación dopaminérgica? ¿Y qué pasa si no hay dopamina? ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? Entonces volvamos al esquema. Supongamos que, vamos a ver primero qué hace la dopamina con las dos vías. Dopamina, acá excita a estas neuronas espinosas. Si las excita, estas liberan GABA e inhiben a el globo pálido interno y la sustancia reticular, con lo cual este deja de inhibir al tálamo y el tálamo se libera y excita la corteza, o sea, facilita el movimiento, ¿no? Ok, ahora vamos acá. Si la dopamina inhibe a la vía indirecta a través de los receptores D2, entonces esto no puede liberar GABA, no puede inhibir a esta entonces inhibe al núcleo subtalámico de Lewis, que entonces no puede activar a esta, entonces el tálamo no se inhibe y el tálamo se libera. Las dos vías facilitan la realización del movimiento. O sea, el efecto de la dopamina sobre las dos vías facilita la realización del movimiento. Ahora vamos a ver qué pasa cuando no hay dopamina, que es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Bueno, les traje, lo que ocurre es esto, ¿no es cierto?, en la enfermedad de Parkinson. Esta es la descripción original que hizo en el año 1817 James Parkinson, que era un médico londinense. Él describe a este paciente, suponía que el origen del trastorno estaba en la médula espinal, en las vértebras. Describe esta sintomatología, ven, temblores involuntarios, reducción de la fuerza muscular en partes del cuerpo, que no realizan por sí mismas ninguna actividad, si uno no los apoya. El tratamiento, claro, en esa época eran sangrías en la parte superior del cuerpo, se aplicaban ventosas en esas zonas, se extraía pus, se le aconsejaba tomar mercurio, porque en ese momento se suponía que eso, imaginen hoy, eso es inconcebible. Y así hacía una descripción que la descripción sintomática estaba perfecta, o sea, corresponde a lo que hoy vemos en un paciente de Parkinson, que como vamos a ver luego tiene temblor, lentitud en los movimientos, o sea, bradicinesia, rigidez y esa postura de flexión típica. Estos son famosos pacientes de Parkinson, ¿no es cierto? Mohamed Ali, que es un ciclista muy famoso. Este es Michael Fox, que está peleándola, ¿no es cierto? Él ha creado una fundación para el desarrollo de la investigación en Parkinson. Acá está el circuito. No está dibujada la dopamina. En este circuito lo que está mostrado es no hay dopamina. Así que como no hay dopamina, ¿qué es lo que pasa? No puede excitar a esta vía. ¿Se acuerdan que la dopamina excitaba a la vía directa? Por lo tanto, la vía está inhibida.
Como está inhibida, esto no está inhibido ahora. Libera GABA y inhibe al tálamo. Se disminuyen los movimientos. ¿Qué pasa en la vía indirecta? Como esta, ¿se acuerdan? La dopamina inhibía la vía indirecta. Como no la inhibe, esta vía está bien robusta. Libera GABA, inhibe al globo pálido externo, que por lo tanto no puede inhibir al subtalámico de Lewis, que excita al globo pálido interno y la sustancia reticular, que liberan GABA e inhiben al tálamo. Por las dos vías se termina inhibiendo al tálamo y por lo tanto inhibiendo a la corteza. Y eso es la razón por la cual el individuo no desarrolla movimientos, o sea, tiene mucha lentitud para iniciar movimientos voluntarios. Acá tiene mucha, o sea, lo llama bradicinesia, ¿no? Los movimientos que realiza son lentos. Hipocinesia, una disminución en la realización de movimientos voluntarios. Pierden los movimientos asociados, por ejemplo, el balanceo de los brazos cuando caminan. No parpadean. No hay expresiones faciales, o sea, el paciente con Parkinson se describe como el paciente de cara de jugador de póker o cara de piedra, porque no hay expresión facial. Hay un temblor de reposo que involucra la parte distal de los dedos y se describe como de contador de monedas, que a veces desaparece cuando realiza el movimiento. Hay una hipertonía extensora y flexora, pero con predominio de flexora, porque el paciente está inclinado, camina en pasos cortitos y como va corriendo no puede mantener la postura, ¿no es cierto? Entonces tiende a caerse. Esas son entonces las características del paciente con Parkinson. ¿Cómo tratarían? ¿Cuál es la causa? La causa, está claro, es la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Lo que no sabemos es qué produce la muerte de las neuronas dopaminérgicas. No, es lo único que publica, Acá, en Parkinson, seguro. Por eso, Alzheimer es una cosa, por eso me llama la atención. En realidad, acá no sabemos bien cuál es la causa de la degeneración. En el año 80, por la década del 80, aparecieron muchos jóvenes en California con Parkinson. Y se debía a que había un contaminante en la heroína que se estaban inyectando. Se descubrió ese contaminante que se llamaba MPTP, con un nombre químico muy largo, y eso adelantó mucho la investigación en Parkinson porque se pudo hacer un modelo animal de Parkinson, ¿no? Utilizando ese producto y en monos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo trataríamos a un paciente de Parkinson? ¿Qué le tendríamos que dar que no tiene? Claro, le damos dopamina, ¿no es cierto? Le damos L-Dopa, que se va a convertir en dopamina. A veces funciona, generalmente funciona bastante bien. El temblor es lo más difícil de manejar y a veces se usan anticolinérgicos para el temblor. Y cuando eso no funciona, se recurren a las operaciones quirúrgicas. ¿Qué cirugía le harían acá a ustedes para tratar de eliminar esta falta de movimiento que tienen? ¿Destruirían algo de acá? Podemos destruir, los dejo destruir. ¿Qué destruirían? El globo pálido interno, por ejemplo, podría destruir, y de hecho se ha hecho, el globo pálido interno. Otras operaciones consistieron en destruir el núcleo subtalámico de Lewis para que dejara de excitar al globo pálido interno. El problema que apareció con esta operación es que algunos pacientes presentaban lo que se llama hemivalismo, como vamos a ver ahora, o sea, movimientos descontrolados porque había una liberación excesiva del tálamo al destruir el núcleo subtalámico de Lewis. Y lo más nuevo en tratamiento de Parkinson es inyectar células madres, que en un ambiente que les permita desarrollarse hacia células dopaminérgicas. Sí. Sí, ahora no este que estamos viendo, pero el que vamos a ver ahora.
Entonces, estamos viendo alteraciones del circuito esqueleto-motor. Esta alteración es una alteración hipocinética, ¿no es cierto? Hay una disminución de los movimientos, pero se puede dar lo que ella menciona, que es los síndromes hipercinéticos, con exceso de producción de movimientos. Y algunos son estos: la corea, la atetosis, el valismo, los tics y la patología es Gilet de la Tourette o distonías. Corea son movimientos así amplios de distintas partes del cuerpo, la cabeza, el tronco, que dificultan el comer, el hablar. Es una de las enfermedades más conocidas que produce corea, es la corea de Huntington. Es una enfermedad genética, autosómica dominante, que aparece en individuos de 40 a 50 años, que empieza con estos movimientos y también con afecciones de la personalidad, irritabilidad, depresión, y termina progresando hacia la muerte. No se sabe cuál es la razón de la corea de Huntington, pero se ha visto que sí hay una muerte, desaparición de las neuronas espinosas del estriado. Entonces, si desaparecen las neuronas espinosas del estriado, la señal GABAérgica que parte es débil. Entonces no puedo inhibir al globo pálido externo, que entonces inhibe al núcleo subtalámico de Lewis, que entonces no puede excitar al globo pálido interno y la sustancia reticular, y el tálamo se libera y se produce una excitación de la corteza. Este es el circuito que explica la aparición de... Sí. La causa de la corea de Huntington es una destrucción de las neuronas espinosas de la vía indirecta. No se sabe por qué. Se ha identificado al gen y la proteína, que se llama huntingtina, ¿no? Ya vemos qué es. Pero cómo esa proteína mata a las células espinosas es lo que no sabemos todavía. Pero si yo tengo menos células espinosas acá, la señal GABAérgica va a ser pobre. Por lo tanto, no va a inhibir al globo pálido externo. Y este va a inhibir fuertemente al núcleo subtalámico de Lewis. Como está inhibido, no va a poder excitar al globo pálido interno y a la sustancia reticular, y estas no van a inhibir al tálamo, con lo cual el tálamo va a excitar a la corteza, desencadenando esos movimientos fuera de contexto. ¿Está? Ok, esta vía está acá, pero es lo que ocurre luego. Al principio es una degeneración de la zona de espinosas conectadas a la vía indirecta, pero al final se produce también una degeneración de las conectadas a la vía directa. Entonces, ¿qué pasa? La señal GABAérgica es débil, no se inhibe al globo pálido externo interno, y a la sustancia reticular, que entonces inhibe al tálamo. Por eso estos pacientes, esta patología empieza con hipercinesia y termina con bradicinesia. Atetosis, a lo mejor han visto alguna vez, son estos movimientos generalmente de los miembros proximales, reptantes, lentos. Valismo, movimientos bruscos y amplios, ¿no? Generalmente de los miembros superiores, puede ser hemivalismo si es de un solo miembro o valismo si es de los dos. Se cree que se debe a una sobreexcitación del núcleo subtalámico de Lewis. Los tics. Tics son, ya todos conocemos, pero los tics que estamos hablando acá son movimientos incontrolados, ¿no? Involuntarios, que se producen en salvas de pequeños grupos musculares. Por ejemplo, morderse así los labios, hacer movimientos con la lengua, pero no son lo que le está pasando a todos ustedes ahora. Esto, levantar así el brazo. Y había una serie en la televisión, ¿no? Las estrellas o las estrelladas, no sé cómo se llamaba, que una actriz tenía este síndrome de Gilet de la Tourette, ¿no es cierto? Con tics. ¿Cómo se llamaba esa serie? ¿No eran las dueñas de un hotel o de algo así? Ok. Otros síntomas que acompañan, esto aparece aproximadamente a los 18 años, es autosómica también dominante, y se acompaña no solo de tics, sino también de coprolalia,
que era lo que pasaba en esa serie, o sea, dicen malas palabras, palabras obscenas. Copropraxia, realizan actos obscenos, gestos obscenos. Ecolalia, repiten todo lo que dice la otra persona. Palilalia, repiten la última sílaba de esa persona, de esa palabra. Y también tienen déficit en fijar la atención. Este es el síndrome de Giret de la Tourette. Algunos pacientes se sobreponen y terminan haciendo una conducta obsesivo-compulsiva en la edad adulta. O sea, cambia la forma de manifestarse. Y las distonías también son contracciones musculares con relajaciones lentas, ¿no? Bueno, estos entonces son las patologías que derivan de una alteración en el circuito motor, ¿no? Vimos la hipocinética, que es el Parkinson, y las hipercinéticas, como el Giret de la Tourette. Cuando hace unos años estuve, hace 4 años creo, en Nueva York, me llamaba la atención la cantidad de gente que veía con estos sintomatología. Y después en algún lugar leí que Nueva York es uno de los lugares donde hay mayor síndrome de Giret de la Tourette, ¿no? No sé por qué, podemos investigarlo. Muy bien. Estamos viendo entonces el circuito esqueleto-motor en el cual participan los ganglios basales. Cómo controlan los movimientos en base a esta información. Y decíamos que también los ganglios basales están implicados en los movimientos oculares. Sí. Sí, absolutamente, porque las causas de los tics, o sea, si vos buscás, de hecho yo lo he hecho ahora también para esta clase, como lo hago todos los años, etiología de los tics, ¿no? ¿Cuál es la causa de los tics? Y hay causas muy variadas y mucho no se conoce tampoco. O sea, una cosa es un Giret de la Tourette y otro es a una persona que le empieza a parpadear el párpado cuando está muy nervioso, ¿no es cierto? Y eso es otra cosa. Pero sí, inclusive en estos mismos pacientes que tienen tic, cuando se ponen nerviosos se descarga la contracción muscular en forma incontrolada. Pero sí, una situación de estrés puede desencadenar la presencia de tics que se vuelven reversibles, digamos, ¿no? Bueno, los retrotraigo a la clase de movimientos oculares. A ver sus memorias, cómo funciona su hipocampo, porque todavía debería estar en el hipocampo, memoria reciente, ya que lo hemos hablado hace poco. ¿Se acuerdan que los movimientos oculares estaban comandados por esta que era el centro de la mirada, que estaba en la protuberancia? Que esto se comunicaba con los núcleos motores del abducens, del motor ocular común, ¿no? Del patético, para contraer los músculos oculares. Y se acuerdan que esta área pontina estaba regulada por 2 estructuras superiores, que eran el campo ocular frontal y el colículo superior, que era lo que les decían a dónde tenían que mirar, o sea, la dirección del movimiento y la amplitud del movimiento. Muy bien, resulta que los ganglios basales participan también en estos movimientos sacádicos, porque habíamos descrito este circuito para los movimientos sacádicos. ¿Cómo es esto? Si yo quiero hacer un movimiento, si estoy leyendo, quiero hacer un movimiento de barrido lento y después hacer un sacádico rápido para volver al inicio. Esa regulación de alternancia entre el barrido lento y el sacádico rápido están involucrados los ganglios basales. ¿Y cómo lo hacen? Inhibiendo o desinhibiendo al colículo superior, con lo cual se inhibe o desinhibe el área esta, que es la que termina moviendo los ojos. Veamos cómo lo hace. El campo ocular frontal y el colículo superior, ¿dónde estoy? Acá. El campo ocular frontal y también acá, miren quién está, la corteza parietal posterior, que se encargaba de... ¿Qué hacía la corteza? ¿Por qué teníamos ahí esa corteza parietal posterior que no es una corteza motora? ¿Qué me da la corteza parietal posterior?
Claro, me daba el contexto, las coordenadas para todos los movimientos extrapersonales, o sea que están dirigidos a un lugar en el espacio. Yo tengo que saber dónde está el blanco con respecto a mi cuerpo, con respecto a mis ojos. Esa corteza, que es una corteza de asociación, la parietal posterior, es la que me dice eso. Me pone en coordenadas el objeto que voy a mirar con respecto a mi cuerpo y a mis ojos. Por eso la información de ella es importante también. Muy bien. Si el campo ocular frontal estimula el caudado y el caudado, como es GABAérgico, recuerden que el caudado recibía de los campos oculares, como el caudado es GABAérgico, inhibe al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular, que por lo tanto no puede inhibir al colículo superior, este se libera, estimula, el ojo se mueve, ¿no? O sea que estoy viendo que por la vía directa realizo el movimiento de barrido. Ahora, si yo quiero fijar la vista en un punto, ¿qué voy a hacer? El caudado va a inhibir al globo pálido externo, este no va a poder inhibir al núcleo subtalámico de Lewis, que va a estimular al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular, que van a inhibir al colículo superior. ¿Se dan cuenta? O sea, dependiendo de si activa la vía directa o la vía indirecta, inhibe o desinhibe al colículo superior, que estimula o no al área pontina, que hace que los ojos se muevan o no. ¿Está? Otros circuitos. Vimos el esqueleto motor, vimos el óculo motor y ahora vamos a ver estos otros circuitos. Yo no pretendo que ustedes se acuerden de qué cortezas vienen, pero sí que sepan que hay circuitos que involucran cortezas asociativas, que la información es procesada por el circuito de los ganglios basales y vuelve a otras cortezas que también participan, pero estos circuitos no están involucrados en movimientos, o sea, voy a inhibir un movimiento como el del ojo o voy a inhibir un programa motor, no. Estos circuitos están involucrados en las conductas. Cuando hay alteración de estos circuitos, lo que se ven son manifestaciones conductales diferentes. El paciente tiene alteraciones de conducta. Entonces vemos cortezas asociativas. El circuito asociativo recibe entonces el caudado de cortezas asociativas, que son las que vamos a ver el lunes, y a través de la vía indirecta va a volver, después de procesar, a producir en cortezas nuevamente asociativas, estimulación o inhibición. Cuando hay una lesión de este circuito, los trastornos son de conducta y cognitivos. Nuevamente la palabra cognitivos es la adquisición del conocimiento, ¿no? Es los procesos de atención, de memoria, de razonamiento. Esos son procesos cognitivos y eso es lo que está alterado en el circuito asociativo del ganglio basal. Por ejemplo, en este circuito que nacen estas cortezas asociativas, que son la frontal y la parietal, el paciente no le importa nada, o sea, no hay ningún estímulo que le presente interés, no responde con monosílabos, está como aislado del mundo. En cambio, en el circuito asociativo órbito-frontal, que nace de otras cortezas asociativas y que va al caudado, como todas las cortezas asociativas, el paciente es todo lo contrario. Habla cualquier cosa, come cualquier cosa, ¿no? Está eufórico, está irritable, o sea, trastornos emocionales, trastornos de conducta, es lo que se ve en este caso. Y por último, el circuito límbico, o sea, cuando las aferencias al estriado llegan desde las cortezas límbicas, esto funciona acá, desde las cortezas límbicas que vamos a ver el lunes, lo que vemos cuando hay alteración de este circuito son trastornos afectivos, depresión, o sea, trastornos de la memoria, alucinaciones, o sea, es bastante más severo el cuadro cuando están afectados este circuito de los ganglios basales que involucra las cortezas límbicas. ¿Es como pasa en la esquizofrenia? ¿Es lo que pasa en? En la esquizofrénica tiene algunos síntomas de esto, pero la patogenia es diferente, ¿no es cierto?, de la esquizofrenia. Este es un resumen con una diapo bastante mala, porque la saqué yo,
de todos los circuitos, ¿no? El circuito motor, el oculomotor, el circuito asociativo y el circuito límbico. De qué cortezas vienen, esto está en el Cardinali, me parece, de qué cortezas viene, qué vías siguen y a dónde vuelven. Bueno, a ver, hasta aquí vamos bien, sabemos cuáles son los ganglios basales, sabemos que participan en circuitos corteza, ganglio basal, corteza. Sabemos que todo lo que entra al circuito del ganglio basal entra por el estriado y todo lo que sale de ahí sale por el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Sabemos que hay una regulación dopaminérgica de ese circuito que sale de la sustancia negra compacta, que sube y que excita a las neuronas de la vía directa e inhibe a las de la vía indirecta. Sabemos qué pasa cuando no hay dopamina en la enfermedad de Parkinson, o sabemos qué pasa cuando se mueren las células del estriado en la enfermedad de Huntington. Entonces, ¿qué hacen los ganglios basales, las funciones llamadas motoras de los ganglios basales? Y sabemos poco, porque no es fácil acceder al estudio de los ganglios basales porque están ubicados muy profundamente en el encéfalo. Así que lo que sabemos es de lo que sabemos de las patologías, ¿no? Uno puede deducir en qué intervienen los ganglios basales si veo lo que le pasa al paciente que tiene destruido un ganglio basal, o también de las estimulaciones eléctricas de los ganglios basales. Entonces, se ha visto que los ganglios basales se activan antes de la producción del movimiento, lo cual eso nos lleva a pensar que están involucrados en la planificación del movimiento. Se activan, por ejemplo, durante los ajustes posturales. Se ha visto que los ganglios basales se activan al mismo tiempo que la musculatura axial, se activan durante la ejecución de movimientos, sobre todo de movimientos complejos, ¿no? Movimientos secuenciales, como por ejemplo, levántese y deme la mano, ¿no? Eso el parkinsoniano no lo puede hacer. No puede hacer simultáneamente o secuencialmente dos tipos de movimiento. Se pierde esa coordinación. Y este es también otra de las funciones atribuidas a los ganglios basales, la ejecución de programas motores. Un programa motor es lo que hablamos para cerebelo, una rutina motora que uno aprende primero bajo control frontal, pero que después se vuelve automática y el control ya pasa a ser cerebeloso, pero también los ganglios basales, algunos afirman, porque hay divergencias, estarían involucrados en la ejecución de estas rutinas motoras automáticas. Se ha dicho que los ganglios basales son organizadores de programas motores, ¿no? De acuerdo, le habíamos dicho que programas motor son un set, ¿no es cierto?, estructurado de contracciones musculares que se seleccionan antes del movimiento y se mandan a los músculos para su realización. Eso es un programa motor. Se supone que en la corteza ya hay armados programas motores. Para determinadas acciones existen ya sets, ¿no?, de circuitos neuronales o de programas motores. Y los ganglios basales lo que hacen es seleccionar el programa motor más adecuado para el objetivo que uno está buscando. Uno lo dice, lo escucha y le cuesta pensar cómo, ¿no?, ocurre, pero tampoco sabemos, no está explicado. En lo que les decía hoy, tiene que haber activación de un programa motor por vez, no tiene que haber competencia, el caso de estar comiendo, por ejemplo, y cubriéndome con la mano la cara. Entonces, ¿cómo hacen esa selección de solamente un programa motor va a entrar a funcionar? Porque activan por la vía directa, ¿no es cierto? Liberan el programa motor, pero activan luego la vía indirecta para eliminar la ejecución de cualquier otro programa motor que pueda interferir. También se dice que los ganglios basales intervienen en la formación de conductas, ¿no? De conductas como son los hábitos, que son conductas que nosotros repetimos, ¿no?, porque sabemos que algún efecto beneficioso va a tener, ¿no es cierto?, la repetición de esa conducta. En la creación de hábitos de conducta están involucrados los ganglios basales. El Cardinali da un ejemplo y es un chico que sale de la casa y va a la escuela. Cuando llega a una esquina tiene dos opciones. El camino más corto lo lleva a la escuela, el camino más largo lo hace pasar por un kiosco donde el kiosquero, si está, le hace una pregunta de matemáticas fácil como 2 por 5
y le regala caramelos. Entonces, cuando él llega a esa esquina, mira a ver si está abierto el kiosco. Y si está abierto el kiosco, pasa por allí mientras va repasando las tablas. O sea, eso es la selección de un programa motor determinado por el contexto ambiental en el cual se va a desarrollar la acción. En esa selección estarían interviniendo los ganglios basales. Entonces, participan tanto en el aprendizaje como en la selección de los patrones. Algunos autores no hablan, distinguen entre lo que es un programa motor y un patrón conductal, ¿no es cierto? El programa motor es la rutina motora, voy andando en auto, ¿no? Ahora, hay algunos autores que dicen, no es solamente, el ganglio basal no está involucrado solamente en el desarrollo del programa motor automático, sino que ese programa motor está inserto dentro de una conducta general que el individuo lleva. Por ejemplo, yo salgo de acá y me subo a mi auto y desarrollo, pongo en marcha el programa motor de conducción, que lo tengo automatizado y me voy para adelante. Una cosa es que yo salgo y haga lo que hago habitualmente, que es salir y doblar hacia la izquierda por la 60 para agarrar uno, y otra es que doble y me meta a contramano por este carril de la 60, ¿no es cierto? Entonces, esa rutina motora automática está inmersa en una conducta que tiene que ver más con otras cosas que no son la conducta motora o la rutina motora, con líneas de pensamiento, con sentimientos, ¿no? Porque me pongo y doblo a la izquierda en el primer carril. Entonces, ellos dicen, muchas de nuestras acciones motoras están regidas por la cognición, o sea, por el pensamiento. Y es ese pensamiento que tiene que ver con lo que percibo y lo tengo almacenado en mi memoria, el que determina el programa motor que voy a ejecutar. Y este es un ejemplo. Este león puede llegar, o sea, la vista de un león puede desencadenar distintas conductas, patrones conductales que van a depender no solo de la vista del león, o sea, de la percepción sensorial, o sea, estoy viendo león, sino de lo que yo sé que es un león, ¿no? O sea, yo he visto películas, lo he visto en el zoológico, he escuchado, he leído de ataques de leones a personas, o sea, yo tengo un concepto de león que me va a hacer seleccionar este programa motor, que es darme vuelta, salir corriendo y tratar de subirme a algún lugar. No es el mismo programa motor que va a desarrollar Tarzán, ni tampoco este señor que se encarga justamente de tener leones y de criar leones, ¿no? Entonces, el programa motor que uno selecciona o que se selecciona a partir de un estímulo tiene que ver con varias cosas, ¿no? Entre ellas también con procesos cognitivos, lo que yo sé, lo que tengo almacenado en mi memoria. En esa selección de patrones de conducta, se llaman ya no programas motores, sino patrones de conducta que involucran programas motores, estarían involucrados los ganglios de la base. Inclusive, si cambia el contexto, el ganglio basal podría ayudarme a elegir otro programa motor. Muy bien, y para finalizar, ¿cuál sería la secuencia de activación cuando yo voy a desarrollar un movimiento voluntario? En principio, se activaría primero las cortezas premotora y las suplementarias, ¿se acuerdan? Que se activaban antes del movimiento. Luego se activarían el cerebelo y los ganglios basales, que ayudan a la planificación del movimiento. Y por último, se activaría la corteza motora primaria, que es la que le manda la orden a los músculos para la contracción y la realización del movimiento. Entonces, esta sería la secuencia de activación, que en algunos la declaran así abiertamente, hay otros dicen, bueno, la verdad que todavía no se vio si esto se activa antes que la motora suplementaria, pero bueno, algunos autores lo dan ya por sentado. Estas que hemos visto hasta ahora son las funciones motoras de los ganglios basales. Pero como pasaba con el cerebelo, se ha visto que los ganglios basales tienen funciones de otro tipo, neurovegetativas, por ejemplo. ¿Cómo lo sabemos?
porque el paciente de Parkinson tiene trastornos neurovegetativos, sequedad de la boca, constipación, no parpadean, por ejemplo, tienen bradicardia, hipotensión ortostática, o sea, se levantan y la presión baja porque no está funcionando, ¿qué? Los varoreceptores, el reflejo varoreceptor, ¿se acuerdan? Uno se levanta, la columna de sangre va hacia los pies, o sea que baja la presión arterial, pero hay un reflejo varoreceptor que inmediatamente se integra en el tronco encefálico y aumenta la descarga simpática, con lo cual la presión sube y no nos estamos desmayando cada vez que nos paramos, ¿no? Muy bien. Entonces, sé que los ganglios de la base participan, y lo sé por esto, ¿no? Sin haber identificado todavía bien las vías que comunican ganglios de la base con sistema neurovegetativo. Y también sé que participa en la analgesia, porque es una de las zonas con más riqueza en receptores opioides, el núcleo del estriado. Y también se vio que llegan aferencias nociceptivas ahí. Y se vio que si uno estimula eléctricamente el estriado, el dolor disminuye. Entonces, evidentemente, estos ganglios están involucrados también en la vía de analgesia. Y por último, en funciones cognitivas, porque ya hemos visto que pacientes que tienen lesiones en los circuitos asociativos tienen alteraciones en la memoria, en la atención, en la emotividad, ¿no es cierto?, en la expresión de los sentimientos, que es otra función cognitiva. C'est fini. Bueno.